Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de primaria. El día de hoy, conmigo la profesora Elizabeth Espinosa, vamos a estar trabajando nuestra clase de personal social, ¿ok? Bien, el día de hoy corresponde trabajar el tema número 6, el cual es el intermedio temprano de la cultura nazca. Bien, tenemos aquí algunas de las características generales del intermedio temprano, ¿ya? Para lo cual le vamos a pedir a Leonet que por favor nos puedes ayudar con la lectura de este del aspecto de las características generales, por favor. Lo estoy imprimiendo. Ah, ya, ok, pero ¿puedes visualizarlo aquí en la pantalla o no se puede ver? No, Ya, ok, entonces vamos aquí, ya. Bien, tenemos aquí que nos dice las características generales del primer intermedio o del intermedio temprano, que es un periodo en el que se desarrollan las culturas regionales de distintos territorios del Perú. En lo político se produce la consolidación del Estado teocrático militar dirigido por sacerdotes y militares, y que de esta manera ambos consolidan, en este caso, ambos grupos comparten el poder y aparecería una sociedad jerarquizada. En este caso, ya vamos a ver, aquí tenemos también unas diapositivas, quiero compartir con ustedes de igual forma, pero aquí nos dice que se debe resaltar que la actividad agrícola ha tenido un gran progreso en lo que sería la sociedad nazca, debido al desarrollo de la ingeniería hidráulica que ellos van a realizar con la construcción de canales, reservorios y acueductos para poder controlar el agua. Asimismo, se sustentaba en los conocimientos astronómicos, tal cual también como lo va a hacer en lo astronómico, por ejemplo, los Chavín, ¿no? En lo que hemos ya observado en la clase anterior. En el caso del medio geográfico, la cultura chavín, nazca, perdón, se va a ubicar en la región de Ica, ¿ya? En la región de Ica. Y surge precisamente en lo que sería Nazca, cuyo antecedente fue la cultura Paracas, que ya hemos trabajado también un poco, durante las investigaciones realizadas por Max Ulle, quien va a ser quien la denomina como proto-Nazca, ¿no? A lo que vendría a ser en este caso. El centro cultural o capital principal es la ciudad de Cahuachi, ubicada en el valle del Río Grande, ¿ya? Ahora, en la provincia de Nazca, en la región de Ica, es donde va a suceder o va a dar inicio a todo lo que sería la sociedad de Nazca o la cultura Nazca, ¿ya? Su influencia llega desde donde vendrían a ser los valles de Chincha, Pisco, Ica y Río Grande. Incluso llegó hasta el valle de Acari en el territorio de Arequipa, o sea que es una de las culturas que también va a lograr una expansión en ese entonces, ¿ya? Su medio geográfico se caracteriza por ser un desierto árido y seco, porque si sabemos, estas zonas son lugares áridos, ¿ya? También lugares secos, desérticos. Por ejemplo, tenemos zonas como las dunas, que son parte de este territorio, ¿ya? Según las investigaciones, el fin de esta sociedad es debido a la presencia del fenómeno del Niño, que viene por estas zonas, que habría afectado su territorio al cubrirlo de arena por acción de los vientos, lo cual coincide con la llegada del pueblo de los Wari al territorio, quienes van a anexar a su imperio este territorio, ¿no? Lo que serían los Nazca en su antigüedad. En el ámbito económico, por ejemplo, los Nazca obtienen productos gracias al comercio con pueblos provenientes de la Sierra Sur, ¿no? Al sur, los Huarpas, por ejemplo, en el departamento de Ayacucho, entre los artículos que obtuvieron, por ejemplo, se encuentra el charqui o la obsidiana, el charqui que es una especie de carne disecada, ¿no? En la intemperie, y la obsidiana que es una especie de piedra volcánica, ¿no? De la cual hablamos. Esta última, o sea, la obsidiana, era utilizada para poder elaborar su cerámica también. Y por su ubicación frente al litoral, les va a facilitar el hecho de practicar la pesca, por ejemplo, ¿no?
Su principal actividad económica, cabe resaltar que es la agricultura, y sus principales cultivos fueron, por ejemplo, el algodón, el payar y el ají, como los tres principales dentro de la agricultura. Además de ello, logran superar las dificultades que presentaba su medio geográfico gracias al desarrollo de la ingeniería hidráulica, porque recordemos, si es una zona seca y desértica, no hay lluvias constantes como en la costa, por ejemplo, bueno, es costa sí, pero como en estas zonas, ¿no? Un poco más propensas a lluvias, ¿no? Aquí pues había una condición climática que no favorecía el hecho del regado, ¿no? Así en este caso ellos lo que van a hacer es construir reservorios, canales de acueductos subterráneos que facilitaban el almacenamiento de agua. Los puquios o ojos de agua, también conocidos ahí, fueron conocidos o en este caso eran pozos excavados hasta una profundidad donde lograban obtener agua desde el subsuelo, ¿no? Del subsuelo y este agua les servía a ellos para poder regar, para poder consumir, para utilizarlo, ¿no? Los construyeron en distancia de unos de otros para poder conectarlos mediante canales subterráneos. Los pozos servían para realizar la limpieza de los mismos, en este caso, el agua obtenida era trasladada a través de lo que eran los canales de reservorios, a partir de los cuales se irrigaban los campos de cultivo. Y de esta manera evitaban que las aguas se desperdicien en el mar, ¿no? Que principalmente ellos pudieran darle un uso. Y las paredes de estos pozos, como vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Por ejemplo, estos eran los pozos elaborados, los puquios llamados así, o también, como les dije, esos puquios eran conocidos como ojos de agua. Esas paredes, ¿no? que tienen aquí eran reforzadas con piedras de canto rodado de los ríos, ¿no? Esas piedras redonditas que se van puliendo en los ríos a través de los golpes y los golpes, ¿no? que se dan, se hacen redondas. Esos cantos redondos eran pues apilados ahí en los bordes para poder reforzarlo. Mientras que para el techado de los canales subterráneos utilizaban troncos de guarangos o algunas lajas o pedazos de piedras, y los restos de los canales subterráneos más importantes que hoy en día se encuentran son, por ejemplo, el Majoro, el Pangarabi o también Cantalioc, ¿no? Son los tres principales. Este es el acueducto de Nazca, por ejemplo, el que estamos observando en la imagen, ¿ya? Ahora, en el ámbito de la sociedad política hemos dicho que era jerarquizado, ¿no? Jerarquizado. Entonces estaban organizados por varios grupos independientes que ocupaban diversos valles vecinos, pero compartían creencias religiosas y conceptos culturales. En cada valle, pues, existían estados teocrático-militares que en muchas de las culturas van a ser los que están en la cabeza de las pirámides y ejercían un control sobre los agricultores, los pescadores, los artesanos en cada uno de esos territorios, ¿ya? Los arqueólogos han encontrado en las tumbas, en las cerámicas, la presencia de personajes que, por ejemplo, esos personajes portaban cabezas trofeo de seres humanos. Y esas cabezas trofeo, por ejemplo, como vemos aquí, es una cabeza trofeo, se dice que los Nazca eran guerreros que también se enfrentaban y que era pues parte de su costumbre el momificar la cabeza trofeo, que fue muy difundida en la época. Posiblemente serían pues cabezas de guerreros vencidos. Se dice que las cabezas eran, en este caso, digamos, se cosían los ojos, ¿no? de la persona. Se enfrentaban en las batallas en un principio, estos guerreros se enfrentaban unos a otros y producto de ello, quien moría, ¿no? Digamos, el que moría, le quitaban la cabeza, le sacaban parte de lo que era su cerebro, la masa encefálica y todo ello,
y pues se hacía una especie de momificación en el cual se perforaba la parte frontal del cráneo y la parte occipital para que una soga hecha de una especie del cactus, de estas plantas, ¿no? Se armaban las sogas y se atravesaba por la parte frontal el agujero que se hacía y por la parte occipital. Entonces quedaba como un colgante. La boca era cerrada con las puntas de los cactus que ellos se encontraban, ¿no? Entre maderitos y todo ello con puntas, los cerraban y los ojos eran cosidos para que estos no estén abiertos, ¿no? En este caso, se dice que se presentaban pues estas cabezas como símbolo de un trofeo, digamos, mientras más cabezas tenías, era símbolo de mayor poder, porque habías vencido a más, ¿no? A más personas, a más rivales dentro de tu grupo, ¿no? En la actualidad, pues se han hallado cabezas momificadas, tanto de mujeres y de niños también, que eran posiblemente utilizados como ofrendas para los dioses. Pero esas cabezas trofeo, si vemos, por ejemplo, el ámbito de todo lo que sería Latinoamérica, son cabezas que no solamente la cultura nazca lo va a apropiar aparte de su cultura, sino que, por ejemplo, en el Ecuador tenemos también la práctica de estas cabezas trofeo, pero sin embargo es distinto, ¿no? Aquí en el caso de los Nazca, ellos conservaban el tamaño de la cabeza, pero sí la llevaban colgada. Pero en el caso del Ecuador, por ejemplo, ellos disecaban, pero hacían que la cabeza se vuelva pequeña. Se dice que hacían una especie de, digamos, ponían en ollas hirviendo, ¿no? Al calor estas cabezas, de tal forma que se hacían pequeñas, pequeñas, y esas cabecitas pues eran reducidas muchas veces su tamaño para que puedan ser una especie también de amuleto. Eso ya lo utilizaban en culturas que existen en el Ecuador, ¿no? Pero aquí en Perú no fue así, ¿no? Allá incluso se ven esas cabezas pequeñas, no sé si alguna vez han visto esas cabezas miniatura que hay o salen en algunas películas en alguna oportunidad. Ese tipo de cabezas pues eran así disminuidas o reducidas su tamaño en las culturas allá en el Ecuador y que se utilizaban como un amuleto. Y usualmente las cabezas que eran reducidas eran cabezas pues de nobles, de personas que habían sido personas representantes en esas sociedades, ¿no? Pero en el caso aquí sí se simboliza o se está, pues, según los estudios, se, se vincula al hecho de que puedan ser guerreros que fueron derrotados, ¿no? Y esas cabezas, como les digo, los labios están cerrados con una especie de puntas que al parecer son de algunos cactus, de plantas con puntas, se juntan mediante las espinas, ¿no? Además, una soga que sale del orificio de la parte superior del cráneo para poder ser transportada, ¿ya? Y que los ojos también se cosían, como les decía. Y como vemos ahí en la imagen, ¿no? La cabeza trofeo. Entre las manifestaciones culturales que tenemos por parte de los Nazca, vemos que en el ámbito arquitectónico construyen pequeñas ciudades, que esto es considerado un desarrollo urbanístico, utilizaron como material principal la piedra, el adobe, ¿no? Como por ejemplo también cañas, la quincha, algunas de estas construcciones que vamos a encontrar. Por ejemplo, una de las más importantes dentro de los Nazca es Cahuachi o también la estanquería, ¿no? Cahuachi, como vemos ahí en la imagen, es un centro cultural o en este caso la capital que fue construida con adobes. Está conformada por una serie de edificios en forma de pirámides truncas, o sea, pirámides que no tienen un final tal cual, sino que son varias pirámides y muchas en las cuales se encuentran cubiertas por material aluvial, o sea, las lluvias, pequeños materiales que encontramos ahí, pero que desde el aire se puede observar en realidad la verdadera dimensión que ésta pueda tener, ¿no? El edificio que más sobresale en la construcción denominada es el Gran Templo, el que más sobresale dentro de todas estas de Cahuachi, ¿ya? Una pirámide que llega a medir 20 metros de altura
y que en este lugar pues se habrían realizado actividades administrativas ceremoniales, ¿ya? La estanquería es otra de las manifestaciones arquitectónicas que vamos a encontrar, porque es una plataforma cuadrangular de adobes que en la superficie representa una especie de postes de algarrobos o guarangos, ¿no? Son varios juntos. Y lo que habría soportado, pues que habría soportado el techo principal. Se sostiene que este centro ceremonial habría servido de descanso para los peregrinos que llegaban a realizar ceremonias a los geoglifos, porque si recordamos, los geoglifos son las líneas de Nazca que hoy en día, pues muchas también han sido afectadas producto de la construcción humana, ¿no? Que propiamente realiza, ¿ya? En el ámbito de la cerámica, por ejemplo, tenemos aquí también una diapositiva que me parece que quería compartir. Miren, en el ámbito de la cerámica, por ejemplo, algunas de las características principales, ¿no? La cerámica es conocida para los Nazca como la más pictórica en América porque tiene muchos colores, una variedad de colores, entre 11 a 16 colores que utiliza su cerámica, que a la vez llega a tener 280 matices que podemos encontrar entre esos 11 a 16 colores combinados entre ellos 280 matices aproximadamente, entre tonalidades combinadas con blanco y con negro que van haciendo variaciones. Por eso vemos aquí pues su cerámica, ¿no? Con este tipo de imágenes, ¿no? Que representan muchísimas cosas, en realidad era lo que representaban. Por ejemplo, hay que destacar que, por ejemplo, el asa puente es algo que está presente aquí en su cerámica, a diferencia de otras. ¿Por qué asa puente? Porque si bien es cierto, el asa sirve como una especie de puente o conexión entre un pico y otro. Y también pues decimos el pico divergente como otra característica, porque es un pico que va hacia un lado y el otro pico hacia el otro lado, por eso son divergentes, van para lados diferentes, ¿ya? Pico divergente y el asa puente que está en medio de estos dos picos, como vemos aquí en la imagen. Además de ello, algo que destaca con los Nazca en su cerámica es el horror al vacío, es decir, que tienen miedo, hay un terror hacia ese vacío de los espacios que puedan ellos representar en su cerámica, ¿ya? Bien, continuando entonces con el material, ya hemos dicho acerca de la cerámica, ya en este aspecto, que pues la cerámica está considerada como la mejor cerámica pictórica de las culturas del Perú antiguo y las representaciones que dibujan, por ejemplo, en la superficie de sus cerámicas son diversas, como les había dicho, actividades cotidianas, vegetales, ¿no? Por ejemplo, divinidades como el dios gato, el dios delfín o el dios orca, que también eran parte de sus dioses, el felino volador, que precisamente era algo que destacaba aquí también, ¿no? A diferencia de muchas otras culturas. Ya, también pues realizaban algunas representaciones de hombres, dioses portando trofeos, etcétera, ¿no? Como vimos ahí en la cerámica. En lo astronómico, por ejemplo, destacan lo que son los geoglifos de Nazca, o también como lo conoces, las líneas de Nazca, ¿ya? Que se encuentran ubicados en las pampas de Nazca y Palpa. Ahora, a los geolíficos también se les llama líneas de Nazca, como les había comentado, pero en realidad, para el año 1926, por ejemplo, estos geoglíficos o esos geoglifos son descubiertos por Toribio Mejía Cespe, quien los primeros estudios científicos antes de haber llegado Toribio Mejía Cespe, los va a realizar Paul Kossoff. Vamos a encontrar a muchos arqueólogos y muchos personajes dentro de los Nazca, porque si bien es cierto, también les había hablado un poco, y ustedes también habrán escuchado, por ejemplo, de María Reich.
Entonces, aquí hay varios personajes, varios arqueólogos que van a dedicarse a la investigación. Si bien es cierto, son descubiertos los geoglifos por Toribio Mejía Cespe, pero posteriormente quien empieza a hacer estudios científicos va a ser Paul Kossoff. Y quien contó, Paul Kossoff en realidad va a solicitar apoyo también a María Reich, porque María Reich se había enamorado pues de todas estas líneas que encontraba y tendría la intriga de querer saber más y más y más. María Reich le dedicó 50 años de su vida al estudio de las líneas de Nazca, porque María Reich, hoy en día, pues llamada la Dama de la Pampa, es una de las mujeres que, por ser, es considerada la mayor estudiosa de estos geoglifos, porque como les digo, fueron 50 años de su vida que ella le dedicó al estudio de estas líneas de Nazca. Se dice que pues, estas líneas de Nazca tendrían una profundidad de aproximadamente 30 centímetros y que se han encontrado diversas formas, contándose, por ejemplo, lo que son rectas, espirales, curvas, zigzag. Cada una de estas figuras tiene estas formas, ¿no? Figuras geométricas. Asimismo, hay que destacar que representan animales, en su mayoría de ellos. También vemos plantas, ¿no? Vemos también seres antropomorfos. Entre animales, por ejemplo, hemos visto la orca, hemos visto el mono, la araña, el colibrí, ¿no? Y podemos hablar también entre lo que vendrían a ser eh, a ver, plantas, también hay una estatuilla, perdón, hay una línea de Nazca que, por ejemplo, se ubica en Paracas, que tiene la vista precisamente desde Paracas mismo, eh, que es el candelabro, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que se puede divisar. Tenemos pues a el hombre mirando a la luna, supuestamente, o sea, entre las nombres que se le ha puesto característicos de todo ello, ¿no? Seres antropomorfos que vamos a encontrar entre combinaciones de seres humanos con animales y todo ello, ¿bien? Según la hipótesis que plantea María Reich, estos habrían servido para poder calcular el tiempo, o sea, que pueden haber sido una especie de calendario, ¿no? Basado en el movimiento de los astros y que de esta manera pues podían conocer estaciones para poder determinar la época de siembra o de cosecha, ¿no? Muchos también, otros arqueólogos que se han dedicado al estudio de estas, consideran que estos geoglifos también pueden ser caminos, ¿no? Caminos ceremoniales eh, que se recorrían, ¿no? Para sus rituales que hacían los Nazca, con objetivos diferentes, ¿no? En este caso de propiciar las lluvias, en muchos de los casos, ya que por el tipo de territorio en que habitaban, el agua era un recurso escaso que no había, entonces han tenido que hacer muchas de estas cosas. Bien, entonces tenemos aquí, y les voy a compartir un poquito también con el tema de la diapositiva para poder apoyarnos. Ya, a ver acá, ya, a ver. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, esto es la arquitectura, hemos visto Kawachi o Kawachi también escrito así, lo que sería la estanquería, que son estos maderos que sostendrían algún techo, una especie de techo, donde llegaban, pues, como les decía, los peregrinos para poder recorrer las líneas de Nazca. Lamentablemente, producto del fenómeno del niño, como en este caso parte de esta sociedad ha vivido, pues ha desaparecido, ¿no? Ya no se encuentra la parte del techo, pero quedan aún los maderos que representan pues lo que existió en la época, ¿no? Y también están los paredones, que también muchos de ellos han deteriorado producto del tiempo y recuerden que el fenómeno del niño pues genera todo ello, ¿no? Genera también esto. Bien, hemos visto la parte de lo que son las líneas de Nazca, ¿ya? Las líneas de Nazca, quien la descubre, que es Toribio Mejía Cespe, y pues alguna de las interpretaciones, por ejemplo, Mejía Cespe consideraba que eran caminos ceremoniales, Paul Kossoff
considera que eran parte del zodiaco andino. María Reich nos dice que es un calendario astronómico andino. Y también está Daniker, por ejemplo, que dice que es una pista de aterrizaje para seres extraterrestres, porque recordemos que la línea de Nazca también hoy en día, pues, según diversos estudios, lo relacionan con caminos o rutas que han trazado los seres extraterrestres, o sea, fuera de nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas características dentro de estas diapositivas que también quería comentar con ustedes. Ahí está, Estado autocrático militar. Y bueno, esto sería con respecto a nuestra clase. Ahora vamos a desarrollar la ficha, porque tenemos aquí una ficha para realizar de lo que sería la actividad de aplicación. Recuerden que también tenemos la actividad de extensión y tenemos también nuestra actividad de evaluación. Pero recuerden que la actividad de aplicación la realizamos aquí conmigo, ¿bien? Entonces, vamos a ver aquí algunas preguntas para poder marcar, ¿sí? Si nos apoyas, Leonet, con poder marcar algunas alternativas, a ver, vamos a leer La para poder primera marcar. De respuesta todos es modos, voy a cabeza estar trofeo, mandando, cabeza trofeo. ¿cómo dices? La primera, la ¿Ya? primera pregunta es cabeza ¿Ya? trofeo. La segunda es Toribio Mejía Césped. La tercera es Caguachi. La ¿Ya? cuarta es Julio César Tello. Y la quinta es Chimú. Ok, entonces vamos a desarrollarlo, ¿ya? Vamos a desarrollarlo juntos para poder también explicarlo en el video. Bien, dice la pregunta número 1 que según algunos investigadores, ¿cuál era el símbolo del triunfo de los guerreros Nazca en las ceremonias religiosas? La corona de jefe derrotado, la cabeza trofeo, el escudo de guerrero, la porra de vencido o el estandarte trofeo. Cabeza ¿Cuál era? trofeo. ¿Cuál? Cabeza trofeo. La cabeza trofeo. Muy bien, Leonel, la cabeza trofeo, ¿no? Porque hemos hablado de estas cabezas que una vez que perdía su enemigo, ellos le cortaban la cabeza, le cosían los ojos, le cerraban la boca con las puntas de los cactus y atravesaban con una soga por la parte del frente, la soguita para poder colgarlo, ¿no? Ahora, la pregunta 2 dice, fue el descubridor en 1926 de los geoglifos de Nazca. ¿Quién Toría, descubre los geoglifos? Toribio Mejía Césped. Toribio Mejía Césped. Excelente, Leonel. ¿Cuál fue el centro cultural o capital de la cultura nazca? Centro Ese es cultural o capital. Caguachi. Cahuachi, excelente. Hemos dicho que se ubica en Cahuachi. Pregunta 4. ¿Quién fue el arqueólogo que descubrió la cultura nazca relacionado con su antecedente, los Paracas Necrópolis? Mejía Recuerda, Césped. Paracas, ¿quién descubre? ¿Recuerdas ese tuyo? Ya, entonces nuestro arqueólogo que descubre la cultura nazca en relación a su antecedente. ¿Quién es el arqueólogo? Julio César Tello. ¿Cómo? Julio César Tello. Julio César Tello descubre la cultura nazca entonces. No sé, ¿Seguro? A ver, vamos a corroborar la información. Entonces, aquí a inicios de lo que hemos trabajado en las características. Y aquí hablamos de que durante las investigaciones realizadas, aquí quien va a descubrir es Max Uhle. Bueno, Max Uhle es el que la denomina como proto-Nazca, ¿ya? Entonces, Miss, hablamos de que, ¿cómo? tengo una pregunta. ¿Qué significa tocados? Tocado, Tocados. tocados, Al como una fin. especie de prendas que utilizaban prendas para una ceremonia, una prenda que tiene que ver pues con algún ritual, o sea, una prenda que en este caso sería fuera de lo normal, que no se utiliza normalmente. Ya, entonces ponemos la 4 Max Uhle, ¿no? Arqueólogo que descubre la cultura nazca, ¿sí? Entendí. Ya. La pregunta 5
Pimú. Ya, a ver. La 5 dice cultura antecesora que influenció con los aportes culturales a los Nazca. Es considerada una transición con la influencia chavín. Transición entre chavín y Nazca. Entre chavín y Nazca, ¿qué cultura encontramos? Paracas. Paracas, excelente. Paracas. Marcamos entonces Paracas, ¿ok? Bien, entonces hemos completado aquí, ¿ya? Porque hay que entender que eso, cuando nos referimos antecesora, quiere decir que está antes de. Pero ahora aportes entre los Nazca y los Chavín, o sea, entre estas dos culturas se encuentra Paracas. Muy bien, listo. Ahora sí, a ver, voy a tomarle una captura de todos modos. Bien, voy a tomar una captura a la actividad que hemos realizado hoy día, ¿ya? Para poder enviarla también al grupo. Listo. Muy bien, Leonel. Muchas gracias por tu tiempo, por haber participado y tu gran apoyo el día de hoy. Voy a estar informando pues sobre nuestra clase el día miércoles que nos estamos viendo para el curso de geografía, ¿ya? Por ahora voy a estar coordinando para poder enviar las fichas y el horario respectivo para poder recuperar esta clase. Muy bien. Cuídate mucho, Leonet. Hasta Miss, ahorita pronto. le envío mi tarea. ¿Cómo dices, Leonet? Ahorita le envío mi tarea. Ya. Ok, no te preocupes. En el grupo, no te preocupes, sí, en el grupo, antes del jueves, por favor. Pero si lo envías hoy, está bien, excelente. ¿Ya? Ya. Ok. Ok, Chao. Ya, Leonet. Si tienes alguna duda, igual me escribes, ¿ok? Bye, bye. Nos vemos. ya, Chao. chao.